En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único. Andalucía, 51 años. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:34 en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial y afectuoso a los seguidores de la revista de opinión Democracia este jueves 7 de octubre del 2021. Este es el último día laborable debido al feriado y por ello queremos invocar a los ecuatorianos y residentes en el exterior que viajen, que disfruten del turismo ecuatoriano tan importante que abre las puertas y que necesita la reactivación luego de la pandemia que golpeara fuertemente. La única recomendación que hacemos es: hay que seguir con las medidas de bioseguridad. Y esto se ha repetido hasta el cansancio, como el uso obligatorio de la mascarilla, más aún en sectores donde hay acumulación de personas, igualmente el lavado de manos, tan fundamental, debiera ser siempre, pero con mayor razón en época de pandemia que no ha pasado. Lo otro que quiero referirme antes de iniciar la jornada de entrevistas, esta semana laboral se cierra con una expectativa y también la falta de concreción de resultados concretos en los diálogos y un pacto social que necesita el Ecuador. Todo ha estado alrededor de lo político en torno al proyecto de ley de creación de oportunidades, que vamos a analizar sus implicaciones más adelante, pero hay que decirlo, en el país se mantienen posiciones irreductibles. Hay que respetar las posiciones que asumen los diferentes sectores, pero hay posiciones irreductibles que no llevan a ningún lado. Por ejemplo, el sector indígena mantiene la posición del congelamiento, la derogatoria de los decretos que congelan los precios de los combustibles, sin reparar en un análisis técnico que debiera focalizarse para no afectar a quienes sufren de falta de empleo, el tema de la pobreza extrema. No hay que afectar a esos sectores, pero mantener de manera irreductible la posición de decir no al precio del mercado de los combustibles simplemente es seguir trabajando en beneficio del contrabando y otros sectores que han lucrado durante décadas de un precio irreal en el Ecuador. Igualmente, posiciones como la de buscar la caotización en el Ecuador. El otro tema que debe ser debidamente esclarecido, Pandora Papers. Ya la Comisión de Fiscalización ha pedido informes al presidente de la República. El presidente está abierto. Hay que investigar y también señalar que si hay responsabilidad, debiera caer todo el peso de la ley. Cada cual deberá responder por sus actos, pero no buscar el caos. Quisiera referirme en casuística a un tema de esta semana y que demuestra el caos que busca un sector plenamente identificado en el Ecuador, como es el correísmo. Hay que decirlo con nombre. Más allá del derecho que le asiste para fiscalizar en la Asamblea, el correísmo ha planteado un juicio político al procurador de la Nación por el supuesto incumplimiento de sus funciones en la defensa de procesos con resultados adversos contra el Estado. El procurador del Estado deberá defenderse frente a este planteamiento de juicio político. Sin embargo, queremos decir, para registro histórico,
Ese es el caso por el laudo final en favor de una empresa petrolera internacional que le obliga a pagar al país. Otro proceso perdido para el Ecuador. ¿Quién pagan? Los ecuatorianos. Igual ocurrió antes con 3 empresas transnacionales. Recuerdan, por ejemplo, una de ellas, Occidental, que perdimos ese proceso y hubo que pagar $1.000 millones, $1.000 millones. ¿Durante qué gobierno? Durante el gobierno del correísmo. Todos los casos empezaron, fueron demandados y perdidos en los 10 años de ese régimen por su bellaquería y hoy reclaman. Las demandas por los cambios en los contratos y los arbitrajes se perdieron con la actuación de un procurador de entonces sumiso a ese régimen y que poco o nada hizo en defensa del Estado. Ellos sí tuvieron que pagar por sus errores cometidos durante la administración gubernamental. En el fondo, mantienen el odio que durante una década se sembrara y al procurador actual no le van a perdonar, no le van a olvidar por haber sido el acusador, uno de los acusadores, porque fue la fiscal general, la principal, uno de los acusadores en el caso Sobornos 2012-2016, el caso de Brecht, que llevó a la sentencia condenatoria de 8 años contra el expresidente prófugo, el ex vicepresidente y otros ex altos funcionarios de ese régimen que están en la cárcel. Para registro histórico, en el exterior del Palacio de Carondelet está la placa con los nombres de los condenados. Bien, vamos a dar paso a un debate ilustrativo sobre el tema del proyecto de ley de creación de oportunidades que fuera devuelto por el Consejo de Administración de la Legislatura, el CAL, al Ejecutivo. Allí se han venido barajando una serie de opciones desde el Ejecutivo, sin embargo, esto no está resuelto. Por ello, precisamente, queremos volver a escuchar con todo gusto a 2 reconocidos juristas constitucionalistas, el doctor Ismael Quintana y el doctor André Benavides, precisamente sobre el presente y el futuro de este proyecto de ley que tiene entrampado a esta propuesta de la generación de oportunidades laborales y también la reforma tributaria. Doctor Ismael Quintana, un gusto saludarle de nuevo. ¿Cómo salir de este entrampamiento en estas condiciones? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un abrazo para usted, un abrazo para André y un saludo para los amigos de Radio Democracia. Yo prácticamente he planteado 4 alternativas, 4 escenarios que podrían, de los que podría echar mano el presidente de la República. Por supuesto que con el pasar de los días de esos escenarios prácticamente al presidente le empujan a 2. Pero digamos, los menos complicados, los más recomendables habrían sido en todo caso que, más allá del desacuerdo con la decisión del CAL, el gobierno acoja las observaciones y entonces intente presentar como urgente económico solamente la ley relativa a los aspectos tributarios y paralelamente se presente por el procedimiento ordinario, es decir, no calificado como urgente económico, el aspecto laboral, para que esto permita que la Asamblea Nacional pueda tramitar simultáneamente los 2 proyectos de ley. El otro escenario que se planteaba era el de acoger igual las observaciones del CAL, digamos, acomodar el proyecto, dividirlo al menos en estos 2 grandes componentes que tenía en lo laboral y en lo tributario y presentarlo, digamos, sucesivamente. Es decir, presentar primero como urgente económico lo tributario y después de los famosos 30 días presentar el proyecto laboral, también calificado como urgente económico. Digamos, ahí se ha planteado la alternativa de que como hay estado de excepción carcelario y la Constitución bajo esa situación permite presentar simultáneamente más de un proyecto de urgencia económica, digamos, yo no me voy con esa postura porque no encontraría ahí sí realmente ninguna relación, ninguna conexión entre la crisis carcelaria que fundamenta el estado de excepción y la exposición de motivos que consta en el proyecto de ley de creación de oportunidades. Así que, en todo caso, si el presidente decidiera esto, debería hacerlo. Yo recomendaría que se lo haga 1 por 1. El tercer escenario que me parece era el
el más adecuado tras la decisión del CAL, pero que en razón de que el tiempo está corriendo, no va a ser ya posible, básicamente porque nuestro código tributario exige que todo lo que tenga que ver con la creación o el aumento, la modificación de los tributos, si es que se quiere aplicar para el ejercicio fiscal 2022, tiene que estar publicado como ley hasta el 31 de diciembre de 2021. Y claro, si usted se pone a contar los tiempos, los plazos que conlleva llevar adelante un proceso de consulta popular, digamos que para esos fines ya no nos va alcanzando, ¿no? 20 días hábiles en la Corte Constitucional, luego los 15 días para la convocatoria, después de aquello el tiempo que debe correr para efectos de que se lleve precisamente a cabo el acto electoral. Digamos que ya estamos prácticamente octubre, el tiempo no nos va dando y digamos que era una apuesta política enorme para el gobierno también, porque nadie te asegura ganar una consulta popular. Entonces, pero la herramienta está ahí, es decir, tampoco está descartada. Y un cuarto escenario que me parece que es realmente al que se le está empujando al presidente de la República y del que nadie quiere hablar porque, claro, es un escenario de destrucción institucional, llamémoslo así, pero que constitucionalmente también está establecido, que es el de la famosa muerte cruzada, ¿no es cierto? Entender que esta negativa a trámite del proyecto de ley por parte del CAL, es decir, de la Asamblea Nacional, se constituya en obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Se entiende que, y lo ha dicho el gobierno, este proyecto de ley es una herramienta fundamental para hacer cumplir ese Plan Nacional de Desarrollo, de tal manera que si hay esta obstaculización de discutir, de debatir al menos el proyecto de ley en la Asamblea, bueno, eso es causal constitucional para disolver la legislatura. Mucho más cuando en estos días pasados nada más 4 bancadas de la legislatura ya le han dicho al presidente de la República, en buen romance, que no vuelva con la ley si es que va a insistir en esos temas tributarios y laborales, porque sería inoficioso, no son palabras mías, son palabras que se extraen de un comunicado que firman Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, el correísmo y Pachacuti. Si me permite, para que continúe, doctor Ismael Quintana, incluso en ese escenario que usted cita, ya la Izquierda Democrática está hablando, bueno, vamos a la muerte cruzada, dice, y va a ganar Javier Hervas. Es decir, en lugar de pensar en el país, están pensando ya en candidaturas. Sí, sin duda alguna, para los políticos resulta interesante, porque claro, digamos, en un eventual escenario de esta llamada muerte cruzada, usted tiene 2 partes de la película que son una muy interesante, muy atractiva, y otra que genera cierta zozobra. La más atractiva es, por supuesto, que en el caso de una disolución parlamentaria, es decir, de una famosa muerte cruzada impulsada por el presidente de la República, basta la sola suscripción del decreto ejecutivo, es decir, disuelvo la Asamblea por obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo. Incluso en ese caso, el 148 de la Constitución no le exige a usted dictamen previo de la Corte Constitucional, sí, bastaría la sola suscripción del decreto. Digamos, ¿a qué presidente de la República no le parece interesante esta alternativa? Y mucho más cuando luego de esa decisión el Congreso se cierra o la Asamblea se cierra y el presidente se queda gobernando con decretos ley en materia económica, por supuesto, no toda la vida, sino hasta la posesión del nuevo presidente y de la instalación de la nueva Asamblea en elecciones anticipadas para completar el periodo. Y dice nuestra Constitución, con control preventivo de constitucionalidad de la Corte, más allá de que si usted va a la Ley de Garantías, en realidad ese supuesto control preventivo y obligatorio es un control represivo que requiere la presentación de una demanda de inconstitucionalidad. Cosas de nuestras asambleas que hacen las leyes mal. Pero bueno, esa es discusión de otro momento. Entonces, claro, este es un escenario, insisto, al que la legislatura está empujando cada vez más, porque al presidente le están diciendo no vuelva con su ley. Es más, hay un reto en ese comunicado diciéndole, vea, si quiere, vaya nomás a su consulta popular. Y yo ayer veía también digamos, con un poco de sorpresa la declaración de este señor de Izquierda Democrática que decía, no, bueno, y también si quiere, vamos a la muerte cruzada y ya veremos que el siguiente presidente de la República es Javier Hervas. Bueno, se trata de un partido político que en la asamblea anterior tuvo un legislador, ¿no? Y que por azares de la vida y de la política y las elecciones ahora ha llegado a tener una bancada interesante. Yo no sé realmente si es que a bancadas como Pachacuti y como la Izquierda Democrática
que creo yo de esta no van a tener otra en la Asamblea, es decir, de tener el número de legisladores que hoy tiene, les interese realmente, por ejemplo, hacer lo contrario, es decir, destituir al presidente de la República o que en el evento que el presidente disuelva la Asamblea, digamos, ellos estén tan seguros que también sus bloques políticos o sus partidos políticos van a volver a tener la misma cantidad de legisladores que hoy tienen. Entonces, doctor Ismael el Quintana, escenario es complicado. La posibilidad, doctor Quintana, de que se publique en el registro oficial, que también se ha mencionado como una alternativa, publicar en el registro oficial luego de los 30 días que da un proyecto urgente en materia económica, porque no trató la Asamblea Nacional. A mí me parece que ahí se está estirando como chicle el artículo 140 de la Constitución. Me parece que es además una interpretación no solo antojadiza, sino asistemática respecto del artículo 136. Cierto es que el 140 le dice que la Asamblea debe debatir, aprobar o negar el proyecto de ley en los 30 días. Y, digamos, uno tendría que ser muy ciego para no poder leer y entender lo que literalmente dice el 140 de la Constitución. Pero también tiene un artículo 136 y ese artículo establece que debe el proyecto de ley, todos, los proyectos que van por la vía ordinaria y los proyectos que van por la vía de la urgencia económica, todos deben cumplir unos requisitos. Es decir, más allá, insisto, de que cuestionemos la decisión del CAL. Yo no estoy de acuerdo con la decisión del CAL, creo que es una decisión que no se compadece con los precedentes de la Corte Constitucional tan amplios en el tema de unidad de la materia, pero finalmente la decisión está dictada. Entonces me parecería que esa es una interpretación muy peligrosa y me parece que eso sería entregarle a la Asamblea Nacional en bandeja de plata el pretexto único para decir el presidente se ha arrogado funciones, el presidente ha provocado una grave crisis política y conmoción interna y ahora sí, no es el presidente el que disuelve la Asamblea, sino la Asamblea la que va a destituir al presidente. Entonces, creo yo que si ya vas a ir por esa, bueno, más bien haz las cosas en orden. Suscribe el decreto de disolución parlamentaria, manda a la casa a los amigos de la Asamblea y a la media hora después de que haces eso, publicas la ley como decreto ley, porque la Constitución te lo permite según el artículo 148. Pero lo otro me parece que es entrar en una discusión muy compleja, que jurídicamente no tiene mayor fundamento. Perdón, yo he visto a algunos colegas muy queridos confundir lo que es la calificación de la urgencia del proyecto de ley con la calificación de los requisitos, ¿no? Y decir que no, que en el caso de la urgencia económica la calificación solo la hace el presidente de la República y no el órgano legislativo. Digamos, ese tipo de argumentos no le hacen bien no solamente a la institucionalidad, sino que crearían un precedente peligroso y nefasto. ¿Qué tal si el día de mañana el presidente no es Guillermo Lasso, sino Andrés Arauz o alguien muy parecido a Rafael Correa? ¿Qué tal si a ese individuo el día de mañana se le ocurre hacer lo mismo o solo plantea esa idea? Me imagino que muchos brincaríamos argumentando que se está procediendo de una manera que la Constitución no establece. Entonces, no aconsejaría hacer eso. Está bien que lo planteen como una idea de discusión probablemente, porque en derecho las cosas se pueden discutir, pero sin lugar a dudas que eso daría pábula a una crisis institucional que al menos yo no aconsejaría, ¿no? Doctor Andrés Benavides, muy buen día. ¿Cuáles son los escenarios que usted plantea frente al caso del proyecto de ley urgente en materia económica de creación de oportunidades que hasta el día de hoy no tiene salida? Buenos días, estimado Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para Ismael Quintana y, por supuesto, para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. A ver, yo creo que la decisión que tomó el Consejo de Administración Legislativa el miércoles pasado era la crónica de una muerte anunciada. Era evidente que un proyecto de ley que era un popurrí normativo, una fanesca normativa, no iba a cumplir con la unidad de materia, toda vez que el Ejecutivo estaba reformando más de 30 leyes y esa propuesta normativa tenía más de 300 artículos, de los cuales en realidad eran bastante variaditos. Por ejemplo, estaban reformando la Ley Especial de Galápagos, estaban reformando la Ley Notarial, el Código Orgánico General de Procesos, estaban reformando temas de hidrocarburos, temas mineros, que en definitiva no se cumplía con ese requisito constitucional. Ahora,
¿Cuáles son los escenarios? Yo podría advertir... Doctor Benavides, solo para una clarificación suya y nos ilustre, ¿qué pasó en abril de 2015 cuando se aprobó la Ley de Justicia Laboral, en donde se reformó la ley del IES, la ley de empresas públicas, reforma tributaria? ¿Qué pasó en el 2018 en el gobierno de Moreno cuando se aprobaron varias reformas en un proyecto que finalmente fue sancionado por el Ejecutivo luego de la aprobación de la Asamblea Nacional? Esos precedentes no necesariamente justifican que nuevamente debamos utilizar estas denominadas leyes trole, en el cual sirven como cajón desastre para incluir diversos temas. También debemos recordar que en marzo, abril del año pasado, también la propia Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, no dio paso a la ley para la defensa de la dolarización, que justamente era una ley urgente en materia económica que en su momento presentó el expresidente Moreno. Pero es importante también advertir que para evitar esos escenarios en los cuales se utiliza las leyes urgentes en materia económica, el legislador hizo reformas importantes al artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo que comenzó a entrar en vigencia el 14 de mayo de este año con esta nueva Asamblea Nacional. Y el legislador ya trazó la cancha para que no se haga un abuso desmedido de estas leyes urgentes en materia económica. Porque claro, antes lo que se entendía por unidad de materia era bastante abstracto y general. Entonces, ¿qué es lo que hizo el legislador? Dijo, si usted, presidente de la República, me va a presentar un proyecto urgente en materia económica, tiene que cumplir, creo que se me fue la señal. Le estamos escuchando, doctor Benavides. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, está al aire, por favor. Continúe usted. Ya. ¿Qué es lo que hizo el legislador? Estableció la cancha en la cual se indicó lo siguiente: para que tú presentes una ley en urgencia en materia económica, deben cumplir ciertos requisitos. Uno, que esté dirigido a la política económica. Lo segundo, que tenga que ver con el equilibrio fiscal. Y tercero, para superar una crisis económica. Entonces ya el legislador te fue trazando la cancha de los requisitos que tú debías cumplir para presentar una ley urgente en materia económica. Y vemos que esta ley no cumple con este nuevo requisito, con estos nuevos lineamientos que ha establecido el legislador, que desde mi punto de vista me parecen acertados, porque obviamente con eso se evita que las leyes urgentes en materia económica sean un cajón desastre. Eso. Ahora, vamos a los escenarios. Yo al menos veo algunos escenarios en lo jurídico y también en lo político. En lo jurídico, el presidente de la República tiene varias alternativas. La primera, si es que él quiere, puede insistir en el proyecto de ley, pero seguramente lo que va a pasar es que el Consejo de Administración Legislativa lo vuelva a rechazar, a no calificar. Ese sería el primer escenario. Lo segundo sería que evidentemente el presidente de la República presente el proyecto de ley por cuerda separada, es decir, por un lado lo económico tributario y por otro lo laboral. Como tercer escenario, podríamos decir que el presidente de la República podría hacer uso de las facultades previstas en el artículo 140 para que tanto el tema económico y tributario como el laboral puedan ser presentados de manera concurrente a través de ley de urgencia en materia económica, tomando en cuenta que estamos ahorita en estado de excepción. Si bien es cierto, no existiría una relación del proyecto de ley con la declaratoria de estado de excepción, pero tampoco el constituyente no te dice que está proscrita esa posibilidad. Esos serían los escenarios en lo jurídico. Ahora vamos a lo político. El gobierno nacional y cierto sector del foro jurídico nos ha dicho que los plazos para tramitar la ley urgente en materia económica siguen en curso y que por lo tanto podría entrar por el Ministerio de la Ley. Hipótesis con la que yo no estoy de acuerdo, porque el artículo 136 de la Constitución de la República de manera expresa te dice lo siguiente: los proyectos de ley deberán referirse a una materia
deberán tener la exposición de motivos, los articulados y la exposición de los textos que van a ser motivo de modificación o derogatoria. Si no se cumplen con esos requisitos, el propio artículo 136 de la Constitución te dice que no se tramitará el proyecto de ley. Hay que tener muy en cuenta esto. El artículo 136 es finalmente el que da el sustento, el fundamento jurídico al Consejo de Administración Legislativa para que no se califique el proyecto de ley y por lo tanto esos plazos quedan interrumpidos. Yo creo que hacer maromas jurídicos para tratar de aprobar la ley bajo ciertas consideraciones, bajo la fuerza, yo creo que eso sería un mal predicamento, más aún para un pobre Estado de Derecho que en las actuales circunstancias ya ha sido golpeado institucionalmente. Porque mañana lo que podría pasar, yo como presidente de la República presento un proyecto de ley sin exposición de motivos y tranquilamente el Consejo de Administración Legislativa no me lo califica y yo tranquilamente podría decir que ya ha operado el Ministerio de la Ley, lo cual sería bastante grave. En todo caso, la salida al menos salomónica que yo vería y que sugeriría al gobierno nacional es que presente como ley urgente en materia económica todo lo que tiene que ver con lo económico y tributario y como ley ordinaria lo que tiene que ver con el ámbito laboral. Ahí no va a tener ningún tipo de bloqueo, por así decirlo, por el Consejo de Administración Legislativa. O en su defecto, lo que podría hacer es uso de estas herramientas constitucionales, que vaya de manera concurrente dos leyes urgentes en materia económica y así no va a tener ningún tipo de problema al momento de la calificación por el CAL. ¿No le van a cuestionar dos proyectos a la vez? No, porque estaría el gobierno amparado en el artículo 140 de la Constitución de la República, porque el texto constitucional dice que tú puedes presentar a la vez un solo proyecto urgente en materia económica, salvo en estado de excepción. Y actualmente estamos en estado de excepción por el tema carcelario. Claro, Obviamente, pero el doctor Quintana decía estirar mucho el tema, estirar la norma. Exactamente. Muchos van a decir, ¿saben qué? Pero ¿qué relación tendría eso con la declaratoria de estado de excepción? Pero el constituyente tampoco no ha establecido ningún tipo de limitación. Por lo tanto, yo creo que tranquilamente se podría hacer uso de esta facultad. Y si el gobierno quiere tener una salida diferente, una salida a esto que él lo ha denominado como un bloqueo, en lugar de estar contabilizando los 30 días y haciendo maromas jurídicos, creo que podría hacer uso y la aplicación del artículo 140 de la Constitución de la República. En todo caso, esa sería una de las alternativas que tendrían que ser evaluadas, porque también el Ejecutivo, si es que quiere contabilizar los 30 días para que opere el Ministerio de la Ley, yo pienso que al día siguiente los gremios, varios sectores van a presentar demandas de inconstitucionalidad y eso va a ser peor aún, porque ahí se va a caer el proyecto de ley, o más bien la ley se va a caer en la Corte Constitucional. Mejor que se cure en sano y vea los mecanismos que de acuerdo a la Constitución y la ley le brinda el ordenamiento jurídico. Caso contrario, se estaría disparando al pie y no va a tener los resultados que él espera, y menos aún una ley que salga hasta fines de este año. Y como ya advertía Ismael Quintana, una consulta popular eventualmente no sea el camino, justamente porque serían las elecciones, las votaciones, después de que se cumpla este año fiscal, es decir, que estamos hablando del 2022. En ese sentido, los impuestos, las modificaciones tributarias entrarían a regir en el 2023. En ese sentido, yo creo que el Ejecutivo tiene que analizar estas alternativas, principalmente las jurídicas, y descartar definitivamente esto que opere el Ministerio de la Ley en los 30 días. Por lo que nos han ilustrado el doctor Ismael Quintana y el doctor Andrés Benavides, realmente resulta complejo en medio de estos escenarios. Doctor Quintana, ¿por dónde debiera salirse? Porque caso contrario, seguiremos entrampados en esta situación. A ver, sí hay que decir algunas cositas respecto a este tema del CAL también, porque, a ver, se habla mucho del artículo 56.
La reforma al artículo 56, a mi modo de ver, la hecha por la Asamblea Nacional anterior, que no se diferencia mucho de la Asamblea actual, de esta Asamblea de los desayunos de $15, hace una muy mala reforma al artículo 56 en 2020. No solo porque, como dice André, le marca la cancha al presidente limitando una facultad que ahí sí constitucionalmente es exclusiva del presidente. La calificación de urgencia económica no le corresponde ni al CAL ni a la Asamblea Nacional. La calificación del mérito de urgencia económica le corresponde exclusivamente al jefe de Estado. Él decide qué es urgente económico y qué no es urgente económico. Eso dice al menos el artículo 140 de la Constitución, hasta donde yo sabía. Entonces, esto de que le digan que la ley debe ser relativa a buscar el equilibrio de las finanzas públicas, que debe provenir de la política económica, cuando se sabe además que según nuestra Constitución, la política económica tiene muchas finalidades constitucionales que van más allá del mero afán tributario o económico, y que por lo tanto por eso en el pasado y se le entrega al presidente de la República, al menos desde 1983, esta posibilidad de que él califique exclusivamente los proyectos como urgentes económicos. Es decir, ahí también me parece que entonces entrar en esta confusión absurda entre la calificación de los requisitos y la calificación de la urgencia económica. La calificación de los requisitos le corresponde a la legislatura. La calificación de la urgencia económica es potestativa del presidente de la República. Primera cosa. Segunda cosa, esta pésima reforma que se hace al 56 le entrega al CAL, al Consejo de Administración de la Legislatura, una potestad jurisdiccional que no tiene ni siquiera la Corte Constitucional. Perdón, pero ¿en qué país se ha visto que un órgano administrativo devuelva un proyecto de ley señalando que a juicio de esta gente la ley es inconstitucional? Este tercer inciso que se mete ahí es, a mi modo de ver, de dudosa inconstitucionalidad, de dudosa constitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque si usted revisa la resolución del CAL de la semana pasada, sí, claro, le dicen que no cumple con la unidad de la materia, etcétera, etcétera, pero adicionalmente acogen todo el informe no vinculante de la unidad de técnica legislativa, donde se advierte cierta regresión supuestamente en materia de derechos laborales. Es decir, se le entrega inconstitucionalmente una facultad de control preventivo de constitucionalidad de proyectos de ley, que en el Ecuador no existe, salvo el caso que el presidente objete por inconstitucional un proyecto de ley aprobado en segundo debate, y eso lo resuelve, en todo caso, la Corte Constitucional. Entonces sí hay que cuestionar también la forma o el ejercicio de estas competencias que se autoentrega el legislador por la vía de su ley y que son competencias rayanas con la inconstitucionalidad. Tercero, el CAL, además, según el artículo 14, número 2 de su propia ley, muy mala ley, hay que decirlo también de frente, es una ley desastrosa. Esta ley dice que la resolución del CAL debe ser motivada, y entenderé que cuando uno dice que va a motivar, vas a aplicar, pues vas a observar los precedentes vinculantes de la Corte Constitucional. Podemos o no estar de acuerdo con lo que ha decidido la Corte Constitucional cervecera o la Corte Constitucional actual, que ha ratificado los precedentes amplios respecto al tratamiento de lo que se debe entender y cuando un proyecto de ley de urgencia económica afecta a la unidad de la materia. Y usted, don Miguel, traía a colación un muy buen ejemplo, el tema de la famosa Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, ¿no? Esta ley trole que se aprobó en el año 2015, una ley que reformó temas societarios, civiles, laborales y tributarios, entre otros aspectos. Esa ley fue impugnada ante la Corte Constitucional y fue resuelta por esta Corte con una ponencia de la jueza Teresa Núquez. Y la doctora Núquez, acogiendo todos los precedentes de la Corte anterior, termina indicando cosas importantes. Primero, que un mismo proyecto de ley de urgencia económica sí puede modificar varios cuerpos normativos. Segundo, que se pueden topar varios temas laborales, civiles, tributarios en un mismo cuerpo normativo de urgencia económica. Y tercero, siempre que se encuentre esta famosa conexión razonable. Entonces, yo esperaría que aquí no seamos selectivos con la jurisprudencia. Lo que me gusta, el matrimonio igualitario, el aborto por violación, entre otros fallos, esos fallos sí los aplico, pero los que no me gustan porque me parece que son insuficientes, porque me parece que están desactualizados,
Esos los dejo de lado porque el 56 ya le marca la cancha al presidente, además de un modo bastante inconstitucional. Claro, y sí, se dirá que la ley se presume constitucional mientras no sea declarada lo contrario por parte de la Corte. Doctor Sí, Quintana, eso no nos priva de cuestionar esta actitud del CAL. Entonces, si a eso usted le agrega que el CAL le devuelve, sin haber observado los precedentes de la Corte, insisto, con los que podemos estar o no de acuerdo, y a eso usted le agrega que 4 de las 5 bancadas le dicen que ya no regrese con el proyecto de ley, sino que le vaya nomás a la consulta popular. Bueno, estás empujando al presidente de la República a tomar otra clase de decisiones que probablemente no estaban en su horizonte ni jurídico ni político. Ahora, yo advierto, en esto sí voy a coincidir con André Benavides, creo que interpretar del modo en que muchos colegas están interpretando, y yo escuché a la ministra Vela, es peligroso, no es recomendable. Si vas a tener, perdóneme, el valor de hacer eso, mejoras las cosas bien. Nadie va a cuestionar. Se refiere a la publicación en el registro oficial. Sí, yo con eso no estoy de acuerdo. Creo que lo más saludable en ese caso sería disolver la Asamblea Nacional, porque lo puede hacer, porque creo que hay causal ya cumplida, y que en esas condiciones el presidente publique la ley, ahí sí como decreto ley, como le permite el artículo 148 de la Constitución. Es decir, no hay muchas vueltas que darle. Insistir en unas leyes que no tienen ya no solo los votos en el CAL para su calificación a trámite, sino además en unas leyes que no tienen el apoyo de las bancadas legislativas. Bueno, eso sí sería perder tiempo valioso que el presidente no lo tiene. Doctor Quintana, solo para registro histórico y que el país recuerde, porque sufrimos de amnesia, con esa ponencia que hizo la jueza constitucional Teresa Núquez respecto de la Ley de Justicia Laboral, ¿qué pasó en el Pleno de la Corte? El Pleno desestimó la demanda de inconstitucionalidad y confirmó que es posible hacer lo que hizo Correa, lo que pretendió hacer Moreno y lo que hoy pretende hacer el gobierno nacional. Entonces, sí me molesta, perdón, se lo digo con toda franqueza, que el correísmo y otras bancadas políticas hoy se las den de grandes defensores del artículo 136 de la Constitución, cuando hace pocos años el artículo 136 valía un soberano rábano. Y claro, como tenían a la Corte Constitucional cervecera que les decía y les avalaba todo, bueno, ahí están los precedentes. Resulta que ahora esos precedentes no hay que observarlos, no hay que revisarlos, no hay que aplicarlos, porque, bueno, es que el artículo 56 ya define lo que es la urgencia económica y la unidad de materia, cuando eso es una arbitrariedad, es una norma abiertamente inconstitucional. Ojalá en algún momento esto pase al análisis de la Corte, pero sí, efectivamente, don Miguel, la Corte por unanimidad desestimó la acusación por inconstitucionalidad formal respecto de la Ley de Justicia Laboral, a la cual se le acusaba de haber violado la unidad de la materia, con el mismo señalamiento que se está haciendo ahora de la Ley de Creación de Oportunidades. Entonces, sí hay que decir también las cosas como son. La decisión del CAL no fue una decisión jurídica, fue una decisión política. No le gusta la ley, entonces se la devuelvo, y se la devuelvo con el peor de los pretextos, que es el del incumplimiento de la unidad de la materia. En todo caso, habría sido interesante que este tema pase el filtro del CAL, que se debata en la Asamblea Nacional y que se hagan ahí las modificaciones que la legislatura, en el ejercicio de su potestad deliberativa, pues estime pertinentes. Pero esto de andar devolviendo los proyectos de ley porque el presidente que está de turno me cae mal, bueno, esto genera el precedente del bloqueo, y esto empuja al presidente de la República, por ejemplo, a proponer estas otras tesis, la famosa tesis de los 30 días y del Ministerio de la Ley. Bueno, pero es que no le estás dejando tampoco mucha opción al jefe de Estado, ¿no? Si le dices que no te lo califico, si le dices que volver a presentar la ley es inoficioso, si le retas a la consulta popular, si ahora le retas incluso a la disolución parlamentaria, bueno, estás empujando al presidente de la República a un vacío del cual digamos, el único afectado va a ser el ciudadano, sin duda alguna, porque nadie quiere una crisis institucional. Pero si el presidente tiene iniciativas normativas y estas son bloqueadas, sea en el CAL, sea en las comisiones o sea en el Pleno, bueno, entonces como que las posibilidades del presidente de gobernar son muy pocas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo diría, bueno, ya, tengamos el valor de una buena vez de aplicar la norma como es, disolvamos esa vaina, porque además la Asamblea Nacional nos ha dado miles de pretextos para irse nomás a la casa, y hagamos las cosas como corresponde, nada más. Doctor Quintana, dentro de los escenarios que usted pone, la Asamblea debió debatir primero, debatir. Sí, y si es del caso aprobarlo
reformarlo o negarlo. Ese era el escenario, pero sin debate devolver. Efectivamente, usted lo ha dicho, es decir, la Asamblea tampoco es que está obligada pues a aprobar tal cual un proyecto de ley y tampoco a aprobarlo. La Asamblea podía negar todo o parte del proyecto de ley, por ejemplo, aprobar lo tributario y rechazar lo laboral, hacer modificaciones al articulado originalmente propuesto por el presidente de la República, agregarle articulado, sustituir parte del contenido, retirar articulado, es decir, había una amplia gama de posibilidades para que esa ley, que fue tan cuestionada al momento de su presentación, bueno, sea mejorada si es que debía ser mejorada. Pero no esto, pues, no este mal pretexto de decirle, no cumple con la unidad de la materia, cuando antes te he pasado un sinnúmero de leyes y la unidad de la materia no ha importado. Y devolvérselo indicando además que el proyecto de ley es regresivo en materia de derechos laborales, insisto, ejerciendo una facultad jurisdiccional que ni siquiera la Corte la tiene y que en todo caso no podría o no debería ser ejercida por un órgano que, perdóneme, según nuestra antigua ley de la función legislativa del año 92, un órgano como el CAL, que originalmente era la comisión de mesa, perdón que sea tan burdo, estaba para comprar papel higiénico, papel bond o para, en el mejor de los escenarios, manejar el presupuesto de la Asamblea Nacional y la contratación del personal. Pero habráse visto que una ley le entregue a un órgano legislativo o un órgano administrativo potestades que rebasan el ámbito administrativo y que van a poder incidir, como en este caso, en las facultades legislativas, que ahí sí le deberían corresponder al Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, eso sí hay que tenerlo también bien en cuenta. La calificación de los proyectos de ley y la atribución al CAL para calificar los proyectos de ley no está establecida en la Constitución. Eso no lo dice el 136, eso no lo dice el 122, ¿ya? Eso es una cosa que se pone vía ley, una atribución que se le entrega, a mi modo de ver, inconstitucionalmente por la vía de la ley. Pero ahora, una cosa es cuestionar esa facultad inconstitucional del CAL y otra cosa es proponer esta idea, yo le diría, peligrosa y equivocada respecto a los famosos 30 días. Doctor André Benavides, con los escenarios que nos han descrito, ¿cuál debiera ser la salida? Sí quisiera enfatizar lo que ha dicho el doctor Ismael Quintana. ¿Qué calidad moral tiene el correísmo? Después de, con 100 alzamanos, hicieron lo que hicieron en la Asamblea Nacional, aprobaron las leyes que les dio la gana, sin debate mayor en el Pleno, y ahora se oponen a lo que ellos aprobaron en su administración. ¿Cuál es la salida en medio de estos escenarios, doctor André Benavides? Perfecto, Miguel. Realmente sí es preocupante y llamativo que en cierta forma los antecedentes que se aplicaron en su momento se los vuelva a ejecutar en las actuales circunstancias. Y también es llamativo que quienes en su momento no cuestionaron eso, lo hagan en la actualidad. Entonces vemos que aquí existe un doble rasero de lado y lado. Finalmente, lo que aquí se debería garantizar es obviamente lo que nos dice la Constitución de la República. Yo también rechazo profundamente ya los señalamientos que hacen varias bancadas legislativas, porque una cosa es que tú no califiques el proyecto de ley porque no ha cumplido con los presupuestos constitucionales, y otra cosa es que ya de manera deliberada le digas al Ejecutivo que ni siquiera haga el intento de presentar nuevamente el proyecto de ley. Así sea, el proyecto de ley esté impecable. Ya las bancadas legislativas han dicho que sería inoficioso que vuelva a hacer ese intento. Obviamente, aquí sí me parece que es una propuesta en realidad atada de los cabellos que están haciendo los asambleístas. Porque finalmente le dicen, presidente de la República, usted vaya a consulta popular. Pero ese no es un anuncio así nomás, sino que lo hacen con doble intención, porque saben que la consulta popular no va a alcanzar para el siguiente año fiscal. Y sabe que algunas de las medidas ya han sido rechazadas por varios sectores de la sociedad. Evidentemente, ahí podrían estar jugando el capital político que tiene el presidente Lasso, toda vez que probablemente le puede pasar como a Sixto Durán y perder la consulta popular, más aún con estos temas laborales. En todo caso, creo que el Ejecutivo tendría que insistir en las cosas que no han sido observadas
por el Consejo de Administración Legislativa para dar trámite a este proyecto de ley. Y yo creo que la Asamblea Nacional también tiene que hacer un compromiso con el país, porque aquí no es una cuestión de una pugna política entre Asamblea Nacional y Ejecutivo, sino que también tiene que darle una solución, una alternativa a todos los ciudadanos que quieren invertir en el país, que quieren trabajo, que quieren oportunidades. Porque si mañana me vas a bloquear el proyecto de ley, ahí sí yo voy a coincidir con Ismael Quintana. Vamos a la muerte cruzada, porque prácticamente tendríamos un gobierno que está secuestrado por el legislativo y está atado de pies y manos para presentar proyectos de ley. Si tú no tienes, por ejemplo, la política económica, la política tributaria, ¿cómo puedes gobernar? Prácticamente ahí no puedes hacer nada, simplemente a ejecutar tus competencias, pero sin plata. Y en función de lo que actualmente tienes como presupuesto general del Estado. Presupuesto general del Estado que vemos que ahorita ni siquiera se puede aprobar porque estamos en un lío en el cual no sabemos si es que se deben contar los días término, plazo para la insistencia del presupuesto general del Estado. Pero bueno, eso es otra cuestión. De ahí que el tema de la muerte cruzada, si bien es cierto, ya creo que se está configurando, porque la Constitución de la República dice tiene que existir un bloqueo, una interrupción de manera reiterada. Creo que si ya la Asamblea Nacional está haciendo visos de eso, creo que totalmente se está materializando esta posibilidad. Pero ahí también el presidente Lasso se está jugando el capital político y por dos cuestiones. La primera es que si bien es cierto podría expedir esta ley mediante decreto ley, existe un control previo de constitucionalidad. No es que yo firme el decreto y ya se va al registro oficial, no funciona así. La Constitución dice que tiene que ser previo dictamen de la Corte Constitucional. Entonces el presidente de la República suscribirá la ley, pero tendrá que ir primero por la Corte y después ya al registro oficial. Pero ahí corre el riesgo que se caiga en la Corte Constitucional. Y obviamente que el uso de la muerte cruzada eventualmente no sea la mejor alternativa. Eso uno. Y lo otro, la muerte cruzada supone elecciones anticipadas para acabar el periodo por el cual fueron electos tanto ejecutivo como legislativo. Pero ¿qué pasa si finalmente el presidente Lasso opta por presentarse en las urnas y pierde la elección? Ahí se estaría jugando el todo por el todo. Entonces, claro, como usted señalaba, estimado Miguel, ya existen incluso algunos sectores políticos que ya están barajando las cartas presidenciales. Claro, ya hablan de nombres. Alejandro Jaramillo, jefe de la bancada de la ID, dice, bueno, vamos, Javier Hervas será presidente. O sea, qué ambición de Izquierda Democrática en ese sentido. Totalmente de acuerdo con usted, Miguel, y me parece que aquí estamos ya denostando los intereses políticos particulares y partidistas que tienen ciertos sectores, que no están en sintonía con lo que quieren los ciudadanos, sino que ya prácticamente lo que nos están diciendo es lo que ellos quieren para satisfacer ya sus intereses, lo cual me parece una total irresponsabilidad y lo rechazo desde cualquier punto de vista. Porque, vea, Miguel, en los últimos 30 años hemos estado sometidos a varias crisis institucionales y políticas. Y yo creo que el tema de la muerte cruzada no va a abonar en nada. Más aún que ahorita estamos en una crisis económica, en una crisis sanitaria. Ir a elecciones por el capricho de ciertos políticos, me parece que eso es ir en contra de los ciudadanos, es ser indolente con la situación que está pasando el país y que finalmente la jugada que pretendan hacer no va a cumplir con los objetivos que ellos persiguen. En definitiva, espero que el presidente... Doctor Benavides, el antecedente que nos mencionaba, ¿cuánto sirve el doctor Ismael Quintana cuando decía que la jueza constitucional Teresa Núquez hizo su ponencia en la Ley de Justicia Laboral y se rechazó la demanda de inconstitucionalidad? Resulta que ahora sí serviría en este sentido. A ver, en cierta forma yo estoy de acuerdo con el fallo de la doctora Teresa Núquez, más allá de que haya hecho referencia a esas sentencias de lo que ha indicado la anterior Corte Constitucional. Y yo creo que esa sentencia, ese antecedente, ese precedente jurisprudencial es aplicable hasta el 14 de mayo de este año. Capaz ahí podemos estar en desacuerdo con Ismael Quintana,
podemos estar de desacuerdo, pero justamente para evitar... A ver, si me permite, brevemente, ¿por qué está en desacuerdo, doctor Quintana? Porque los precedentes de la Corte no tienen fecha de expiración, pues, mi querido don Miguel. Se está aquí argumentando que el artículo 56 reformado en noviembre de 2020, como ya pone unas condiciones a la calificación de urgencia económica de los proyectos de ley presentados por el presidente de la República, como la ley reformada, mal reformada, inconstitucionalmente hecha, ¿ya? Le dice al presidente que tiene que ser de la política económica, que tiene que servir para el equilibrio de las finanzas públicas. Entonces el precedente, no solo ese de Teresa Núquez, sino otros fallos más de esta Corte y de la Corte anterior, entonces no sirven. Entonces, perdón, eso es sugerir que no se aplique el 429 de la Constitución, que no se aplique el 436 número 1 de la Constitución, que el 187 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no vale nada, porque entonces yo decido cuándo aplico, cómo aplico y qué precedente jurisprudencial de la Corte aplico, el que me gusta, el que me sirve. Perdón, eso hacía el correísmo. Eso no se hace en un Estado de Derecho. En el Estado de Derecho se aplica la ley cuando te gusta y cuando no te gusta. La puedes criticar. Por ejemplo, yo estoy criticando el artículo 56, pero no desconozco su vigencia. No estoy diciendo que no se debe aplicar. Lo propio pasa con los precedentes. Yo puedo criticar un precedente, me puede parecer mal, pero desconocerlo e invitar a que no se aplique el precedente porque ha habido una reforma y entonces esa reforma deja sin piso el fallo, perdón. Eso es desconocer lo vinculante y de obligatorio cumplimiento que son todos los fallos que emite la Corte Constitucional. Doctor André Benavides, continúe, por favor. A ver, justamente yo decía que podemos discrepar con Ismael Quintana sobre este tema. Y claro, si uno revisa el ordenamiento jurídico, tanto la Constitución y la ley, vemos que no está desarrollado la unidad de materia, más allá de que en el artículo 116 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el legislador de la época, en el año 2009, ha indicado más o menos de qué se trataría la unidad de materia. Sin embargo, es facultad de la Asamblea Nacional, a través de la ley, desarrollar esos contenidos constitucionales. Y en ese contexto, para mí, el legislador sí tuvo la razón al momento de reformar el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Justamente, como yo he dicho, es trazar la cancha para que no se utilicen las leyes urgentes en materia económica como un cajón desastre en donde se va a incluir diferentes temas que inclusive no tienen relación. Entonces, para mí, las sentencias de la Corte Constitucional totalmente que son vinculantes y todo, pero aquí vemos que hay un escenario diferente y esos fallos de la Corte Constitucional ya resultan insuficientes para el alcance de la unidad de materia que ha dictado el legislador a partir de las reformas del 2020 a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en su momento la Corte Constitucional va a tener que tomar una decisión respecto de esto. Por un lado, ratificarse en sus sentencias. Por otro, realizar un alcance diferente en función de la reforma al artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o en su defecto declarar la inconstitucionalidad. Y yo pienso que en su momento la Corte Constitucional sí va a declarar la inconstitucionalidad del artículo 56. En el tema que traza la cancha de lo que es la unidad de materia, yo creo que para mí está bien, es correcto. Pero, por ejemplo, que el CAL pueda hacer control de constitucionalidad por el fondo, ahí sí me parece que es evidentemente inconstitucional. Y yo era una de las personas que más cuestionaba ese artículo. Y en su momento yo ya hacía referencia de lo que podía pasar, que por cuestión de desafectos tranquilamente se podría bloquear al Ejecutivo. Pero nadie le paró bola a ese artículo 56, se aprobó en la Asamblea Nacional y actualmente vemos las consecuencias que están pasando en nuestro país justamente porque aquí existe una pugna política. Pero lo que sí estoy totalmente convencido es que el Consejo de Administración Legislativa, según el artículo 136, puede hacer un control de la unidad de materia. Porque ahí lo dice el artículo 136, si no cumple con ese requisito, no se tramitará el proyecto de ley. En ese orden de cosas, obviamente que la competencia se le ha dado al CAL. Eventualmente en una próxima reforma digan, ¿saben qué? La calificación de los proyectos de ley no debe serlo el CAL, sino la comisión correspondiente. En este caso, ahorita estaríamos debatiendo por qué la Comisión de Régimen Económico no calificó el proyecto de ley.
Entonces, claro, aquí yo creo que es importante tomar en cuenta los antecedentes Claro, de la Corte. la norma constitucional habla de la Asamblea, no ni del CAL ni ni de la Comisión de Régimen Económico en el escenario que fuera a esa comisión. Totalmente. Habla de la presentación ante el presidente de la Asamblea Nacional. Eso dice el artículo 136. Ni el 136 ni el 122 que mandan a que hay un órgano de administración legislativa establecen que este órgano primero tiene facultades para calificar los proyectos de ley, porque entramos en esta discusión que estamos teniendo precisamente de cuál es el ámbito eminentemente administrativo y cuándo esas competencias administrativas mal aplicadas o mal interpretadas o mal otorgadas, como ocurre con la ley de la función legislativa 2009, digamos, impedirían o interferirían en el ámbito puramente legislativo que ya le corresponde al pleno de la legislatura y a las comisiones especializadas permanentes. Primero eso. Segundo, la fase de calificación de un proyecto de ley, eso también hay que decirlo, eso no está establecido en la Constitución. Eso inventó el legislador correísta en el año 2009. Tercero, la reforma al 56 de noviembre de 2020 no se refiere a la unidad de la materia, se refiere a lo que se entiende por urgente económico. El primer inciso dice que el proyecto de urgencia económica deberá referirse a la política económica, deberá servir para la sostenibilidad y el equilibrio de las finanzas públicas, entre otras cosas. Pero claro, con ese mismo argumento, el CAL debió haber calificado el proyecto de ley, porque si uno revisa el 284 de la Constitución, se indica que la política económica, competencia exclusiva del presidente de la República, según el 261 de nuestra Constitución, y por eso es que el 140 dice que es el presidente el que califica el proyecto de ley como urgente económico. Ojo, el proyecto de ley como urgente económico, no el tema de los requisitos. Pero claro, entre otras cosas, esa política económica busca el pleno empleo, la sostenibilidad de las finanzas públicas y, entre otras cosas, la sostenibilidad económica de la nación. Por lo tanto, con ese mismo argumento debieron haber calificado el proyecto económico urgente, pues si se refiere a lo laboral, pleno empleo, buscar oportunidades laborales para quienes no tienen trabajo, las finanzas públicas, lo tributario y entre otros aspectos. Entonces, vea, si se aplicaba con corrección el 56 incluso, esa ley, además de los presentes de la Corte, debía pasar el tamiz y en todo caso ser corregida. Dejémonos de torpezas y de tapar una Asamblea Nacional absolutamente inútil e incapaz de hacer el trabajo para el cual han sido elegidos. Vamos a concluir, doctor Andrés Benavides, la idea, por favor. Perfecto. En ese sentido, estimado Miguel, yo decía que hay que respetar los precedentes constitucionales. Y claro, a mí me gustaría saber y preguntarle a Ismael Quintana, ¿en qué momento la Asamblea Nacional, en qué momento del procedimiento legislativo puede verificar la unidad de materia? Porque si no puede el presidente de la Asamblea, no puede el CAL, no puede las comisiones, ¿qué? El Pleno de la Asamblea Nacional. Y digo, no hay unidad de materia y archivo el proyecto de ley. Yo creo que las cosas no funcionan así. Y claro, para mí, yo en realidad estoy totalmente convencido que los proyectos de ley deben ser calificados por alguna instancia legislativa, porque ya hemos visto cómo se presentan algunos mamotretos jurídicos y que a la final gastan tiempo, recursos en las comisiones de la Asamblea Nacional para que finalmente duerman el sueño de los justos. Vemos proyectos expresamente inconstitucionales y claro, y después en realidad no se priorizan las leyes que requiere el país. En definitiva, estimado Miguel, y ya para ir concluyendo la idea, creo que es una oportunidad interesante para que la Corte Constitucional, con estas reformas al artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su momento, cuando se demande la inconstitucionalidad de alguna ley, nos indique si finalmente este alcance se compadece con lo que ya ha dicho la Corte Constitucional o hay que hacerle un diferente sentido. Por otro lado, también el presidente de la República, que en atribución de sus competencias constitucionales, vuelva a presentar el proyecto de ley con estas modificaciones, porque tampoco aquí es cuestión de estar sentado, dándose golpes el pecho, sino que también buscar alternativas, soluciones, y que las leyes que él requiere para gobernar sean aprobadas y enviadas al registro oficial hasta antes del 31 de diciembre de este año. Bien, muchas gracias por ilustrarnos en este debate al doctor Ismael Quintana, Andrés Benavides, dos reconocidos juristas y constitucionalistas, sobre este tema que aún no ha sido resuelto y que confiamos
en la sensatez y el respeto al ordenamiento jurídico en el Ecuador. Muchas gracias a Ismael Quintana y André Benavides. Muy buen día. 7:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el señor alcalde de la ciudad, doctor Santiago Guarderas, temas de interés, los desafíos que quedan para trabajar de nuevo por la capital de todos los ecuatorianos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta, incluso si pagas al médico. También acumulas cuando pagas las medicinas, compras muebles y decoración para la casa, si compras tecnología o lo que necesites. Y todas estas millas las puedes canjear por productos, viajes, experiencias y mucho más. Regístrate en pichinchamills.com. Tarjetas Banco Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas. Moderna Gourmet.